Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos acá en un martes más de conversando de la palabra de Dios. Gracias a Dios que pudimos salir ahorita ya al aire. Hemos tenido algunos inconvenientes de rutina, ¿verdad? Pero sabemos de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y ya estamos acá para empezar un martes más por la misericordia del Señor. Reciba muchas bendiciones desde aquí de la ciudad de Hermosillo, en el estado de Sonora. El martes pasado no pudimos estar, ¿verdad tú? Así es. ¿Por qué? Porque estuvimos en un retiro glorioso de parte del ministerio donde nosotros fuimos enviados y fue un retiro, pero increíble. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero ya hoy estamos acá nuevamente compartiendo de la bendita palabra del Señor a través de nuestro programa Conversando de la Palabra del Señor. Amén. Así que sean bienvenidos, es un privilegio, una bendición el poder estar aquí y lo bendecimos a usted que fielmente pues nos sintoniza a través de esta plataforma que es una enorme bendición. Gracias al Señor. Ahí estuvimos un par de intentos en que salíamos al aire y no salíamos al aire, pero el enemigo queriendo siempre estorbar, ¿verdad? Pero está Dios vencido. siempre da la victoria. Amén. Amén. Gracias por su paciencia también. Dígale a todos ahí, ya están en vivo, ya esta sí es la verdadera transmisión. Gloria al Señor. Vamos entonces a empezar a desarrollar este tema que Dios nos ha permitido tener en nuestro corazón y en nuestra mente y llevarlo a cabo para transmitirlo allá a ustedes a espera de que sea de gran bendición, así como lo ha sido para nosotros. Entonces vamos a empezar con el título. Le hemos puesto el orden en la casa. Ahí tal vez le hubiera puesto yo el orden de Dios en la casa, ¿verdad? Así es. Pero gracias a Dios ya lo corregimos, ¿verdad? Pero en la página, pero no aquí. Ok. Entonces es importante que tengamos un orden de Dios en nuestra casa, porque hay un principio que se deja ver en la Escritura y es que el orden de Dios atrae la bendición, Así ¿verdad? es. Entonces, si tomamos ese principio como base, podemos decir que el desorden aleja la bendición de Dios, ¿verdad? Por eso es que la Biblia dice que aquel que se mete a edificar, primero tiene que sentarse a ver si le alcanza para poder edificar, ¿verdad? Y si no le alcanza, pues no se mete a edificar, porque si no le alcanza y se mete a edificar, va a quedar a medias. Sí, sí. Y después va a ser el escarnio o la burla de todos, ¿verdad? Sí, sí. Pero eso tiene que tener un orden uno, de saber qué es lo que tiene uno para ver si le alcanza o no le alcanza a hacer las cosas, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Y es bien importante que nosotros trabajemos en el orden de Dios en nuestras vidas para que podamos darnos cuenta qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos. Entonces vamos a ver el siguiente versículo ahí en la Escritura que está en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. ¿Qué dice ahí? Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque morirás y no vivirás. Amén. Vemos aquí algo muy importante. Esta frase es la que quiero señalar yo acá. Queremos, mejor dicho, señalar. Pon tu casa en orden. Este hombre había caído en una enfermedad física. Pero miremoslo desde el punto de vista espiritual, este versículo de la Escritura. Aquí, en este hombre que era la cabeza de casa, había una enfermedad. Claramente la Biblia dice que es una enfermedad física, pero miremoslo del lado espiritual. Había una enfermedad espiritual. Y lo que le llama la atención el Señor a este hombre es que estando enfermo le dice, pon en orden tu casa, ¿verdad? Pon en orden tu casa porque morirás y no vivirás. Porque me imagino que él tenía un gran desorden en su casa. Sí, en todo aspecto. Primero en lo interno. Físico, emocional y posiblemente hasta económico también, todo, pienso yo. en todo. Y entonces viene el Señor y le dice, a causa de la enfermedad, porque tenía un desorden. Y a causa del desorden, él iba a morir, ¿verdad? Mira qué tremendo eso, ¿verdad? Porque una enfermedad espiritual llamada el desorden es algo serio, hermanos. Por eso es que nosotros debemos de ordenar nuestra casa. Entonces, hoy, con el favor del Señor, vamos a nosotros poder poner en orden nuestra casa, porque debe de existir ese orden, ¿sí? No, y fíjate que es tremendo porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros andábamos en tinieblas, pero cuando la luz de Cristo entró en nosotros, como que se encendió una luz, ¿verdad? Así es. Porque la luz de Cristo es luz, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver el gran desorden en el que estábamos viviendo. Sí.
cuando andábamos nosotros en el mundo. Entonces, y si estamos viendo nosotros algún desorden en nuestra casa, pues a través de la luz de la palabra el Señor nos va a mostrar y nos va a decir de qué manera nosotros podemos ordenar nuestra casa, ¿verdad? Claro. Claro. Y entonces vemos, hoy vamos a ver, como bien dice mi esposa, a la luz de la palabra, cómo podemos poner orden en la casa. Entonces vamos a mostrar un pasaje de la Biblia muy básico, muy fundamental, que está en 1 Corintios 11:3. Aquí usted lo ve en pantalla y también lo va a ver ahí en su pantalla, donde dice de la siguiente manera. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Mire qué tremendo. Todo tiene un orden, ¿verdad? Todo tiene un orden. Entonces, acá vemos lo siguiente. En primer lugar, la cabeza es Dios y Cristo, ¿verdad? Y entonces aquí vemos algo muy importante. Esto, cuando la cabeza es Dios y la cabeza es Cristo, me está hablando a mí de algo espiritual, Así ¿verdad? es. Porque obviamente el Señor Dios es espíritu. Y entonces dice que es la cabeza del hombre. Ahí empieza el orden. Y el hombre es la cabeza de la mujer. Si seguimos con la lógica, el orden de Dios familiar es el siguiente. Y después vienen los hijos, y después vienen los padres biológicos, y después vienen los hermanos, después vienen toda la demás familia, y después vienen los amigos. Ese es el orden de Dios que Dios quiere en una casa. Lamentablemente el enemigo ha metido como una bomba en los hogares. Ha tergiversado, pero ha metido una bomba de destrucción, ¿verdad? En los hogares, y ha anulado la cabeza. Exactamente. Y la ha anulado a través de lo que se llama el divorcio. Empoderamiento también de la mujer, que ellas quieren tomarle la cabeza, pues quisiera ellos la cabeza. Sí, ese es un punto, pero como ha dinamitado el enemigo los hogares es a través del divorcio, a través de las separaciones. Y entonces hasta el punto que el hombre pues ha abandonado la casa y entonces la mujer pasa a tomar el lugar de cabeza en una función antinatural. Exacto. Ahora, cuando no hay divorcio, pasa lo que tú dices. Puede ser de que la mujer, por el carácter, quiera tomar el papel, por la hegemonía, quiera tomar, usurpar el lugar que no le corresponde. Perfecto, porque puede ser que el hombre sea muy tímido de carácter, sea muy apacible y la mujer sea lo contrario. Entonces viene ella y toma el control en el hogar y empieza a generar un desorden. No puede ser también que un matriarcado, ¿verdad? Sí. Que ella no reconoce la autoridad sobre su esposo y no sabe de la gran bendición que se está perdiendo al no reconocer a su esposo como la cabeza del hogar, ¿verdad? Sí, entonces viene algo muy importante. Cuando una mujer, mire, las mujeres son de bendición. Amén. Porque son la ayuda idónea. Así es. Ustedes vienen y nos potencializan a nosotros para matar a 10,000, dice la Biblia. Ajá. Pero cuando una mujer toma la decisión en la casa y le dice al esposo qué es lo que se tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, y quiere tomar la batuta y quiere dirigir y quiere hacer esto y quiere hacer lo otro, yo creo que ahí hay de meditar qué puede haber, ¿verdad? Porque también pueden haber esposos muy apacivos, muy nobles, relajados, que no se ponen pilas, pues, ¿verdad? Sí. Y que la mujer dice, no, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer aquí, hay que hacer allá, ¿verdad? Pero debemos de evaluar algo, ¿cuál es la motivación para poder hacer las cosas? Exacto. Porque la mujer no debe de ejercer un liderazgo en la casa sobre el esposo, ojo, sobre el esposo, pero sí debe de ejercer un liderazgo. Viene Dios y le dice a Abraham, escucha la voz de tu mujer, porque Abraham estaba actuando pasivamente frente a un pecado, frente a un desorden. El desorden era que Abraham tenía otro hijo con otra mujer viviendo en la misma casa que su esposa Sara. Y entonces Sara le dice, el hijo del esclavo no va a gobernar. El hijo de la carne no va a gobernar con el hijo del espíritu, así que sácalo. Y entonces vino Dios y le dijo a Abraham, escucha la voz de tu mujer. Ese es un liderazgo espiritual en el orden de Dios, ¿verdad? Exactamente. Entonces vino, pero el que tomó la decisión fue Abraham. Note que Sara no le hizo las maletas a Ismael ni a Agar, pues ni los expulsó. Ella como que solo dio el sentir que Dios le había puesto. Dio su punto de vista. Se lo expuso a su esposo, Dio su pero al punto de final vista. él iba a tomar la decisión de sacarla o no. Exactamente. ¿Y sabes por qué tomó la decisión Abraham? Porque Dios vio el corazón de Sara y vio que la opinión que Sara estaba haciendo era muy buena. Y entonces por eso le dijo, Abraham, escucha la voz de tu mujer, porque tiene razón. Y entonces vino Abraham y expulsó
el desorden de su casa. Ahora miremos el otro lado. El otro lado viene Dios y le dice a Adán, ¿por qué escuchaste la voz de tu mujer? Si yo fui el que te di una orden, ¿por qué ahora escuchas la voz de tu mujer? Y entonces aquí ahí es lo contrario, ¿verdad? Ahí es lo contrario. Entonces debemos de entender algo, amados hermanos, que la esposa tiene el liderazgo que se necesita en la casa y entonces debe estar vinculada con Dios para que lo que ella opine, Dios lo pueda respaldar. Pero cuando una mujer está en la carne, como lo estaba Eva, haciéndole caso a sus pensamientos, a sus emociones, al mensaje de parte de las tinieblas, y entonces quiere tomar decisiones, va a sacar del paraíso al hogar, porque eso fue lo que hizo Eva, ¿verdad? Así es, sí. Eva tomó la decisión de oír a la serpiente, de ver el fruto, de tomarlo, de comerlo, humanamente y carnalmente. Entonces, por eso es que conviene tener un orden de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra casa. Y por eso es que es este tema, ¿verdad? Sí, y por eso, como tú bien decías, ¿verdad? Que está bien escuchar la voz de la esposa, porque también pues tenemos voz, ¿verdad? Tienen voz y voto. Pero nosotras debemos estar metidas en el Espíritu Santo para que nosotros podamos discernir también a través del Espíritu Santo y podamos nosotros trasladarle eso al esposo, a nuestra cabeza, no con impulso o que, no, porque esto es lo que digo yo, así se hace, no, sino que es porque el Señor nos está mostrando algo que tal vez a ellos en ese momento no lo están viendo. Que ¿verdad? dos son mejor que uno. Exactamente, porque somos la ayuda idónea. Entonces, sí debemos nosotros tener bien presente de que a través del Espíritu Santo nosotros vamos a poder discernir, ¿verdad? Así es. Si algo está bien o está mal y poder decírselo al esposo. Ok, entonces mira, cuando hay esa comunicación que tú dices, hay un orden y entonces ahí se fabrica un altar espiritual a Dios, porque ya hay un orden, ya hay un mutuo acuerdo. Y entonces cuando oramos a Dios, cuando le pedimos a Dios, entonces ya podemos tener un altar que va a hacer huir a 10,000. Vamos a tener una comunión con Dios, un respaldo con Dios, una armonía en Dios, y entonces Dios va a hacer cosas milagrosas en medio de nosotros, a tal punto que nos va a suceder lo que le pasó a Abraham. Pero mira qué tan importante lo que tú acabas de decir, algo muy, muy importante, es que si no estamos de común acuerdo y si no vamos y le pedimos al Señor juntos, ¿verdad? Porque para pedir algo que tal vez nosotros estamos necesitados, algún ejemplo, un problema con algún hijo, ¿verdad? No lo vamos a solucionar carnalmente, sino que vamos a ir de común acuerdo a pedirle al Señor para que el Señor nos dé la guianza de cómo poder tratar eso. Eso es un orden en el hogar, ¿no? Así es. Pero no podemos venir sin antes pedirle al Señor, sino que, no, es un sentir o un pensamiento, hagámoslo así, así. Pero si no viene el Señor, entonces eso no va a funcionar porque no va a traer la bendición. Así es. Entonces, por eso es que es importante que el orden de Dios lo que va a hacer en nuestra casa es que va a ser un altar de adoración. Ahora, miremos a la luz de la palabra el gran beneficio que tiene tener un altar en la casa. Miremos aquí Génesis 22:9. ¿Qué dice? Y cuando hubieron llegado al lugar que le dijo Dios, Abraham edificó allí un altar y puso en orden la leña y ató a Isaac su hijo y púsole sobre el altar encima de la leña. Mira qué impresionante esto, me gustó esta versión, porque vemos de que, Abraham, dice la Biblia que a los 100 años Sara concibió. Entonces pongámosle ahí que Isaac tenía unos 10 años por lo menos, entonces Abraham ya tenía 110 años. ¿Usted cree que un viejito de 110 años va a poder alcanzar a un niño de 10 años? No lo va a poder alcanzar. Y entonces el niño, al ver que lo iban a ofrecer en sacrificio, hubiera salido huyendo, porque Isaac se daba cuenta cuando su papá hacía sacrificios, ¿verdad? Cuando mataba un corderito, se lo ofrecía a Jehová, él se daba cuenta. Entonces por eso es que Isaac pregunta: Padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿y dónde está el cordero? Porque él sabía de los sacrificios, él sabía de la vida espiritual de Abraham. Y entonces Abraham le dice: Dios proveerá, ¿verdad? Y entonces viene, y algo muy importante, llegó Abraham al monte Moria y empezó a edificar el altar. A prepararlo. Y entonces dice aquí que puso en orden la leña. Eso es bien impresionante,
puso en orden la leña y ató a Isaac su hijo y puso sobre el altar. ¿Dónde lo puso? Lo puso encima de la leña, encima del orden. Eso es lo que yo le quiero señalar ahorita. Encima del orden, ahí lo puso. Porque la leña iba a ser lo que iba a agarrar el fuego de Dios, que iba a consumir el holocausto. Entonces Isaac dijo, vio el orden en el altar y se dejó amarrar al altar. Se dejó amarrar al altar, ¿verdad? Fue obediente. Fue obediente. Entonces vino Abraham y amarró a su hijo al altar. Y dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces nosotros tenemos que amarrar al altar de Dios a nuestros hijos para que no se aparten de él. Pero nuestros hijos tienen que ver que hay un orden. Exactamente, porque ¿verdad? Nosotros somos el ejemplo de Exacto. ellos, ¿va? Pero si no estamos dando un buen ejemplo, ¿qué vamos a esperar de ellos? Sí. Y tenemos que nosotros enseñarles a que también ellos busquen la llenura del Espíritu Santo, que es tan importante, ¿no? Por eso es que es bien importante que veamos el orden. Mire, es que esto es bien importante. Isaac se dio cuenta, ¿verdad? Y dijo, hay un altar ordenado. Entonces, como hay un altar ordenado, yo voy a estar bien, ¿verdad? Sí. Yo voy a entregar mi vida, perfecto, pero la voy a entregar porque hay un orden. Entonces, si nuestros hijos ven un orden espiritual en nosotros, podemos tener problemas, podemos tener debilidades, podemos tener todo, humanamente hablando, cositas que todavía hay que afinar. Y entregarlas. Pero cuando nuestros hijos ven que hay un orden espiritual, ven que nosotros adoramos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, ven que oramos, ven que clamamos, ven que queremos agradar a Dios, ellos están viendo un orden y entonces ellos entregan su vida voluntariamente al altar. Y entonces vamos a tener una familia llena de la unción de Dios, llena del Espíritu Santo, con hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, ametralladoranietos, ¿verdad? que vamos a estar en una comunión familiar que le va a agradar a Dios. Exactamente. Ese es el objetivo. Exactamente. Y yo creo que este es el tiempo en que el Señor quiere traer ese orden a nuestros hogares, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nadie se pierda. Porque la venida del Señor está pronto, hermanos. Y yo creo que deberíamos de prepararnos, de ordenar nuestra casa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Poniéndonos de acuerdo como los esposos, los cónyuges, ¿verdad? Sí. Pidiendo al Señor, buscando la llenura de su Espíritu Santo, para que entonces venga la bendición sobre los hogares, sobre nuestras vidas. Aleluya. Amén. Aunque recuerde, hay que hacer un altar a Dios, porque ese es el orden de Dios, tener un altar que esté en orden, no en desorden. Amén. Ahora, vamos a seguir viendo desde otro punto de vista el orden de Dios en la casa y vamos a ver cómo operó Jesús cuando llegó a las casas en la Escritura, porque llegó a poner orden en las casas. Así que acompáñanos al siguiente versículo. Mateo 8:14. ¿Qué dice? Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de éste que yacía en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Ok, entonces aquí vemos algo muy importante. Yo le señalé ahí con un color diferente a la suegra. Uno de los desórdenes que hay en la casa es que hay una maldición muy grande en el que se ha estigmatizado a la suegra como algo horrible, como algo cargoso, como la mala, como la desechable, como que no hay que amar a la suegra. Y eso es una mentira del diablo. Y lamentablemente muchos cristianos han caído en eso. Ahora, yo entiendo que hay suegras que de verdad dan dolor de cabeza, no ¿verdad? Colaboran, dices no tú. colaboran. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de amar a la suegra. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que se levantará la nuera contra la suegra, pero en la gran tribulación. Quiere decir que van a ser hogares cristianos que no lograron evolucionar al tener una buena comunión. Nuestra función es la siguiente, dice la Biblia, honrar a padre y madre. Y entonces mis suegros pasan a ser mis papás y entonces yo los tengo que honrar. Porque si yo los honro a ellos, estoy honrando a mi esposa, o mi esposa me está honrando a mí, y ese orden le agrada a Dios, porque es una honra. Y dice la Biblia que el que honra a padre y madre le va a ir bien y sus días serán alargados. Y entonces aquí el Señor llegó a la casa de un ministro llamado Pedro, donde su suegra tenía un gran problema. Su suegra tenía fiebre y estaba mala.
Y entonces vino el Señor y le agarró las manos y la fiebre le dejó y entonces ella empezó a servir. ¿Qué necesitamos en nuestra casa? Que nosotros impactemos el corazón de nuestros suegros a través del amor de Dios. Le voy a contar un testimonio. Okay. Yo tuve el privilegio de tener en mi casa a mi suegro cuando él enfermó y lo tuvimos no sé cuántos meses, fueron 7 meses. Y entonces nosotros vivíamos en un apartamento con mi esposa, no teníamos hijos aún, no podíamos tener hijos y sin embargo nosotros le servimos con todo amor, a tal punto que mi suegra dijo algo de mí. Dijo mi suegra que jamás había visto una mala cara mía hacia ellos, porque para mí era una alegría que ellos estuvieran ahí. Entonces cuando yo lo oí decir de ella, eso me bendijo mi corazón a mí de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque mi suegro agarraba mis chaquetas y se las ponía, agarraba mis calcetas y se las ponía. Todo se lo ponía, todo se lo quitaba. Tenía exceso de confianza conmigo y a mí eso me agradaba porque él se sentía como en casa. Entonces sucedió algo. Nosotros empezamos a honrar a yo en caso empecé a honrar a mis suegros, bueno, los he honrado siempre y los continúo honrando, y entonces Dios hizo un milagro. Dios permitió que mi esposa en ese momento, en esa etapa de ese cuido, en ese proceso, quedara embarazada de nuestra hija Esther, ¿verdad? Amén. ¿Por qué razón? Porque Dios honra a los que le honran. Si uno honra a sus padres, Dios los va a honrar a uno. Pero ahora hay en los hogares, no, yo no puedo ver a esa vieja, yo no puedo ver a esa señora, que se vaya, que aquí, ¿y por qué? Que no sea metiche, dice. Sí, si Dios te ha llamado a bendecir, si Dios te ha llamado a amar, ¿no dice la Biblia amar a nuestros enemigos? Pues no puede ser que tu suegra sea tu enemiga. Eso es una mentira del diablo que ha lastimado el corazón de los hijos de Dios. Y aquel hijo de Dios que no ama a su suegra, le voy a decir algo en el nombre de Jesús, no se va a ir en el arrebatamiento. Santo Dios. Por eso es que debemos de amar, pero no amar del diente al labio, de decir, hechos, yo la amo, no, sino que de verdad nazca del corazón, porque a eso nos llamó Dios, y ese es un orden en la casa. No, y fíjate que es una gran bendición el poder amar a las suegras, porque al final nosotros vamos a recibir ese beneficio, ¿verdad? Y vamos a recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces, pidamos, y si es difícil para ti el poder honrar a tus suegros, pídele al Señor que te ayude, que te dé la paciencia, el amor, que tú los puedas ver con ojos de misericordia, como padres, ¿verdad? Y verlos con ojos de misericordia, así como el Señor te ve a ti. Y si tienen sus pies de barro, pues pedirle al Señor que eso no sea una piedra de tropiezo para tu vida y que tú los puedas honrar y recibir la bendición que Dios tiene para ti, para tu familia, para tus hijos, para tu hogar, para todo. Sí, tú ama a tus suegros. Trata de hacerles el bien, hónralos, aunque ellos te rechacen, aunque ellos no te lo reciban. Que no quede en ti, ¿verdad? Si ellos no quieren recibirlo, pues ya será problema de ellos, ya Dios les va a pedir cuentas. Pero que en ti no quede el poder honrarlos. ¿De qué manera? Pues tratándolos bien, pues económicamente también, ¿verdad? Sí, ayudarlos en lo que puedas. Exactamente. No ser uno miserable. Aunque sea, vas a visitarlos, llévale una bolsa de pan. Sí, ¿qué cuesta una bolsa de pan? 20 pesos. Y 20 pesos no te va a dejar pobre, ¿verdad? Lo que Dios te dé, ayúdalos, porque eso le agrada a Dios. No, y fíjate que es tan importante cuando ellos viven en vida hay que honrarlos, porque ya cuando están, pues han fallecido. Ya están llorando. Exactamente, ¿de qué sirve que tú vayas al cementerio a dejarle flores y que estés ahí llorando y no pudiste haber hecho eso cuando ellos estaban vivos, ¿verdad? Entonces, si tú los tienes cerca y están vivos, hónralos, ámalos, y también honra a tus padres, porque también es un mandamiento, ¿verdad? Sí. No solo a tus suegros, sino que también a tus padres. Amén. Gloria al Señor. Sigamos con el otro versículo. Ahora, sí, entremos de lleno al otro versículo. A ver, ponlo ahí tú en la pantalla, yo ahorita lo voy a poner acá también. Miremos Mateo 9:9. Mateo 9:9. Miremos otro aspecto de orden. Cuando Jesús se fue de ahí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Ajá. Y sucedió que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ok, vemos aquí que Jesús llegó a una casa de un hombre que se llamaba Mateo. Este hombre era un recaudador de impuestos. En ese tiempo los recaudadores de impuestos eran mal vistos.
muy mal vistos. Y entonces en la casa de este hombre habían pecadores, sentados en la mesa. Y entonces Dios dijo, ahí hay pecado en esa casa, porque él era un recaudador de impuestos, o sea, él tenía un trabajo donde generaba ganancias ilícitas. Entonces el Señor llegó a la casa y dio cuenta que había pecado. Y entonces empezó a sanar esos pecados a tal punto que le dijeron, ¿por qué el Señor viene y come con los pecadores? Y entonces el Señor dijo que los sanos no tenían necesidad de médicos, sino solo los enfermos. Entonces aquí en esta casa había una enfermedad que se llamaba codicia, que se llamaba avaricia. Entonces eso me recuerda a un versículo bíblico que usted puede ver ahí en pantalla, ahí donde lo estoy colocando ahorita. Proverbios 15:27 dice lo siguiente: perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas, pero el que aborrece el soborno vivirá. Entonces este Mateo tenía ganancias ilícitas, lo sobornaban y entonces llegaba a su casa con ese dinero y entonces él era amigo de pecadores porque todos lo seguían, lo buscaban. Él llevaba pecado y entonces su mesa estaba llena de pecado. Entonces en la mesa comemos. Entonces él agarraba ese dinero y con ese dinero ilícito compraba comida y entonces era un receptor y atraía el pecado, atraía el pecado, atraía el pecado. Por eso es que el Señor le dijo, vamos a tu casa. Porque el Señor entró en esa casa y se dio cuenta que había un desorden de ganancias deshonestas. Un desorden económico. Puede ser que también hay muchos hogares con un desorden económico y que por eso es que no les abunda su dinero. Porque tienen este problema. Exactamente. Hay una perturbación en la casa. ¿Por qué razón? A ver, debemos de evaluar de dónde proviene el dinero que tenemos. ¿Será que proviene de Dios o será que proviene de las tinieblas? Porque yo le voy a decir algo, lo que viene de las tinieblas yo no lo quiero ni regalado. Porque puede ser... Va a servir de lazo. Sí, puede ser abundancia de unos días, pero perturbación. Que te va a servir de condenación para toda tu vida. Lo que hoy te disfrutas en comerte un pollo, 3 kilos de carne asada, la mejor carne asada. De Hermosillo. De Hermosillo, por supuesto. Y te la estás comiendo, después va a venir una escasez tan grande que no te la vas a poder disfrutar. Entonces, puede hacer que en los hogares haya esta perturbación. No, y fíjate que viene el acreedor. ¿Verdad? Por tus hijos también. Muy bien ¿Ya? dicho. ¿Por qué? Porque tú abriste una gran puerta para que venga el enemigo y quiera atacar a tus hijos. Sí. ¿Por qué? Por el gran desorden que tienes económicamente en tu hogar. Qué tremendo eso. Por eso es que nosotros debemos de ver bien. Hermano, miren, ¿de qué sirven 10,000 pesos mal habidos? Es mejor 100 pesos con la bendición de Dios a 10,000 pesos mal habidos. Porque con 100 pesos, pero que vienen de Dios, yo soy feliz. Pero 10,000 pesos que vienen del diablo, yo no los quiero. Así que evalúa. Porque el amor, la raíz, ¿cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero. Exactamente. En el bolsillo es una bendición, pero en el corazón es una maldición. Exactamente. Wow. Oye, qué bendición eso, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué, hermano? Evaluemos de dónde viene nuestro dinero. Mire, si tenemos problemas económicos, si tenemos problemas de enfermedades, si tenemos problemas de escasez, que no nos abunda nada, que nada nos sale bien, hagamos algo, volteemos a ver para atrás y miremos en qué momento de nuestra vida nosotros dejamos que entrara el dinero ilícito a nuestra casa, que entraran las cosas mal habidas y entonces pidámosle perdón a Dios, confesemos el pecado y apartémoslo. Ahora, si tú tienes dinero ilícito ahí en tu casa, deshazte de él, porque ese dinero es maldición. Vas a terminar ahorcándote. ¿Te recuerdas de aquel personaje llamado Judas? Vendió por 30 monedas de plata a nuestro Señor, pero no le sirvió de nada, terminó ahorcado. Porque el dinero que no viene de Dios no sirve. Por eso dice la Biblia que la bendición que viene de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Así que te invito en esta hora que podamos hacer algo. Y vas a poder estar tú viviendo en paz también. Sí. No con aquella angustia de que te pueden estar persiguiendo o si debes también dinero, ¿verdad? Que aquella angustia que están atrás tuya persiguiéndote, cobrándote y tocándote. Entonces mejor hay que poner un orden en la casa económicamente. Amén. Esto es del lado económico, ¿verdad? Sí, por eso, pero todo por el mismo precio. Exactamente. Entonces el orden de Dios
atrae bendición. Aleluya. Miremos el último, porque yo creo que ya nos excedimos de tiempo, pero vamos a ver el último. Mateo 9:23. ¿Qué dice? Dice, cuando entró Jesús en la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden, les dijo, retiraos, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero cuando habían echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano y la niña se levantó. Ok, entonces notemos algo muy importante aquí. Dice un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces aquí viene algo, ¿a qué clase de gente dejas entrar tú a tu casa? ¿Con quién te juntas? Dice la Biblia que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces evaluemos con quién nos juntamos, qué hablamos, porque con las personas que nos juntemos, así mismo vamos a terminar hablando. Dice la Biblia que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces en esta casa había un gentío que hacía ruido y provocaba el desorden. Había una mezcla, ¿verdad? Exactamente, y nota algo, y se burlaban de Jesús. Sí, pues no compartían con las cosas del Señor. Puede ser que eran gente que no creía de Dios. Que no, por supuesto. ¿Ya? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces se burlaban de las cosas del Señor. Puede ser que tú seas cristiano y invites y tengas amigos del mundo. Amigos del mundo. Y tú digas, ay, yo los amo mucho a mis amigos, y los invitas a la casa y ellos llevan cerveza, ellos llevan whisky, ellos hacen tu fiesta y tú dices, vamos a orar. Y ellos así como con burla, y se ponen a hacer así. Y entonces ahí lo que va a pasar es que se va a morir lo espiritual, se va a morir el gobierno de Dios en tu casa, porque esta niña que estaba muerta tenía 12 años y el 12 significa el gobierno de Dios. Y entonces viene Jesús, entra a esa casa y echa fuera a la gente. ¿A qué gente? A la gente que provocaba el desorden, a la gente que provocaba el ruido, y entonces vino y resucitó a la niña, resucitó el gobierno de Dios. Puede hacer que en tu casa no gobierne Dios, puede hacer que en tu casa gobiernen tus amigos, gobiernen tu familia del mundo. Dice la Biblia, háganse ellos a ti, pero tú no te hagas a ellos. Entonces puede hacer de que tú, ya juntándote con tus amigos del mundo, hables como ellos, digas malas palabras, digas... sí, porque te absorbe totalmente, ¿verdad? Sí, y corren el peligro de que puedas tú también caer. Quizás el Señor ya te sacó de algún vicio del alcoholismo, pero si tú sigues frecuentando y llevando a este tipo de amistades que tienen ese vicio, el enemigo lo que va a hacer es que tú tarde o temprano vayas a caer. Y de un lugar donde Dios ya te sacó. Ya, entonces... No te estés juntando con gente que no te va a edificar. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es que te van a corromper, te van a perder y te van a inducir a que tú te vayas al mundo tarde o temprano. Aunque tú digas, no, yo estoy firme en mi fe, yo estoy firme en la convicción de que yo soy hijo de Dios y todo. No, mentira del diablo, porque tarde o temprano tú vas a caer, puedes caer y te puedes alejar de los caminos de Dios. Entonces, como dice la palabra, va, el que esté firme. Mire que no caiga. Exactamente. Entonces, algo que decía mi esposa, mira, yo tenía un amigo que de verdad era mi súper amigo, pero él pertenecía a otra denominación, a otra religión. Y entonces yo no sabía mucho del evangelio, entonces yo me convertí a Cristo. Bueno, Cristo me convirtió. Y entonces yo le llegué a decir contento, ya somos hermanos, porque pensé que éramos lo mismo, ¿verdad? Yo estaba nuevo en el evangelio, entonces él me dice, tú y yo no somos hermanos. Y entonces yo dije, este está loco, ¿verdad? Pero yo no sabía. Entonces yo fui estudiando más la palabra, me fueron enseñando, me fueron capacitando más, y entonces yo un día lo llamé y le dije, amigo, Cristo ya viene. Yo contento. Y entonces él me dice, ¿y por dónde vendrá? Como en son de burla. Sí. Y entonces el Espíritu Santo me habló y me dijo, él ya no puede seguir siendo tu amigo, ya no lo puedes seguir llamando tu amigo. ¿Por qué? Porque el que se constituye en amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ahora, si nosotros tenemos amigos que están en el mundo, nosotros desafortunadamente tenemos una relación con el mundo, y entonces si tenemos una relación con el mundo,
podemos caer en ser enemigos de Dios. Entonces, la gente que no es cristiana, desde mi punto de vista, es una opinión personal, no pueden ser nuestros amigos, pueden ser nuestros compañeros, ¿verdad? Pueden ser nuestros conocidos, pero la palabra amigo va más allá de lo que nosotros creemos. Entonces tenemos que ver bien cuáles son nuestras amistades, porque nos pueden generar un desorden en el hogar. Y a ver, pastor, ¿qué pasaría si alguien de ahí del que nos está escuchando dice, pero pastor, yo tengo amigos del mundo, pero yo te estoy tratando de evangelizarlos porque yo quiero ganar almas para el Señor? Oh, muy buena pregunta. Yo creería lo siguiente, que ellos al ver tu testimonio, tu testimonio va a hablar más que 1000 palabras, porque ellos van a ver que tú estás bien firme. Por ejemplo, ellos te digan, hey, vamos a la discoteca. No, yo ya no comparto eso, yo voy a ir a la iglesia. Hey, vamos a jugar fútbol. No, toca hora del culto, yo voy a ir a la iglesia. Y entonces ellos se van a ir dando cuenta de tu actitud, se van a ir dando cuenta que tú ya no compartes mucho con ellos, que ya no hablas el mismo idioma con ellos. Y entonces ellos en determinado momento se van a enfrentar a alguna situación difícil en su vida y van a ver que tú tienes algo de parte de Dios que los va a ayudar a ellos. Entonces ellos te van a llegar a contar su problema, tú vas a darles un consejo espiritual, vas a orar por ellos y ellos van a ver lo que Dios hizo en ti. Ahora, pero si tú dices, yo los voy a ir a evangelizar, pero se hacen a ellos. Voy a irme a meter a la cantina con ellos para evangelizarlos, vas a terminar diciendo salud y cantando por tu maldito amor, ¿verdad? Sí, qué tan importante es eso, ¿verdad? Sí, entonces uno hay que tener determinación. Sí. Qué lindo el programa, ¿verdad? Amén. Pero leamos si la última diapositiva para despedirnos. La última diapositiva. Lucas 15:8. Lucas 15:8. Oh, qué mujer se tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda. No enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla. Mire qué tremendo. Esta mujer había perdido algo. De 10 monedas perdió una. Perdió el diezmo. Y entonces vino ella y dijo, ¿dónde está? Buscando la moneda. Y entonces nunca la iba a encontrar hasta que encendió una lámpara. La luz se llama Jesucristo. Cuando encendió una lámpara, se dio cuenta que su casa estaba sucia y la empezó a barrer. Estaba sucia, había inmundicia. Y como estaba sucia, la empezó a poner en orden. Y entonces, cuando estaba en ese proceso, encontró lo perdido. Puede ser que tú hayas perdido muchas cosas en tu casa. Puede ser que haya hijos perdidos. Puede ser que haya dinero perdido. Puede ser que haya fe perdida, amor perdido, qué sé yo. Encendamos la luz se llama Jesucristo. Y entonces cuando encendamos la luz nos vamos a dar cuenta que hay un desorden en la casa, que la casa está sucia y hay que barrerla. Barrerla significa ministración, que yo tengo que ir y decir, tengo este problema en mi casa está sucia, porque la basura física tú la puedes sacar de tu casa, pero la basura espiritual te la tiene que sacar un ministro de parte de Dios. Por eso dice la Biblia, cazadnos, vengan, cácennos las zorras pequeñas, porque están echando a perder la viña. ¿Ya? Porque hay cosas pequeñas que uno no la puede cazar, necesita que otros vengan y la cacen. La basura la tiene que sacar otro por ti, porque esa basura te está contaminando, tú la tienes en tu corazón y esa no te la puedes sacar, esa solo la puede sacar la luz de Cristo a través de los ministros. Por eso es que la Biblia dice que nosotros los pastores somos constituidos llamas de fuego, llamas de luz. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Un programa hermoso, cierta oposición al principio, no podíamos transmitir, pero yo sé que el mensaje de Dios ha llegado y yo le pido al Señor que venga ese orden de parte de Dios, que descienda como una unción poderosa sobre tu casa, primero sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa y sobre todo lo que Dios te ha dado, porque Dios quiere bendecirte. Has estado anhelando la bendición, has estado pidiendo la bendición, pero la bendición ya fue dada, pero no puede aterrizar porque está el desorden. Pero ¿sabes qué es lo bonito? Que dice la Biblia que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces hoy el Espíritu de Dios se quiere mover en tu casa para empollar y empezar a poner el orden
que haya la luz, que se haga la tierra y que empiece a brotar algo nuevo de parte de Dios. Así es, con todo el amor del Señor, todo el amor de Cristo, yo hoy te vengo hablando a ti para que si tú tienes en desorden tu casa, yo creo que a través de la luz de la palabra y a través de sus versículos, tú puedes ir delante del Señor y como familia, con tu esposo o incluso tú misma o tú mismo, ¿verdad? Busca del Señor, ordena tu casa porque ese es un tiempo, el tiempo de gracia que el Señor nos está dando para que nosotros podamos poner en orden nuestro hogar. ¿Por qué? Porque el Señor quiere darte la bendición del último tiempo, porque el mejor vino se sirve de último, ¿verdad? Aleluya. Y yo creo que este es el tiempo que Dios va a enviar al espíritu de Elías para que tu hogar sea restaurado, para que venga el orden de Dios a tu vida que va a traer esa bendición. Así que medita en la luz de la palabra y pídele al Señor. Y si tú crees que no puedes solo, busca la ayuda, acércate con tus pastores y diles, estamos atravesando esto y esto. Y yo sé que con la ayuda del Señor, Él va a dar esa sabiduría para que ustedes puedan ser restaurados, para que tu hogar sea restaurado y para que entre esa luz bendita que va a traer el orden de Dios para tu vida y para tu hogar y toda tu familia. Aleluya. Recuerda, nos vemos el próximo martes, si el Señor quiere, a la misma hora y por el mismo canal, 10:30, acá en vivo desde la ciudad de Hermosillo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y muchas bendiciones. Hasta el martes. Amén.